E nele programa de hoje, eu tenho a senhora Maria. Como lhe vai bem? Bien, gracias. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? 32 años. E como empezou? Desde la niñez, yo desde pequeña comencé a sentirme triste, a sentirme enojada y todo el comportamiento de mi niñez fue así. De hecho, en casa me preguntaban que por qué yo me comportaba de esa manera, pero yo no encontraba una razón por la cual yo me sentía mal. Yo me sentía mal conmigo misma. Afortunadamente no me faltaba nada en casa, tenía vestido, sustento, tenía todo, pero yo me sentía mal, yo me sentía muy triste, yo me sentía enojada al mismo tiempo y siempre era yo muy callada, muy insegura. Posteriormente, en mi adolescencia, de igual manera, insegura, hasta que llegó el momento en que decidí casarme. Por supuesto que fueron unos años, 5 o 7 años, me cambió la vida, muy feliz, muy contenta, muy alegre, vi la vida de diferente manera. Pero a partir de que iniciamos, mi esposo y yo, nuestra vida, iniciamos con queríamos, teníamos proyectos, ahí la situación ya no nos acomodó mucho porque pues no nos alcanzaba el dinero. Mi esposo al inicio de igual forma comenzó a superarse, encontró un mejor trabajo, posteriormente tenía un muy buen sueldo. Yo también trabajo, pero el dinero no nos rendía, no nos alcanzaba. Después vinieron situaciones, maldiciones, envidias, situaciones que realmente nosotros no era nuestra intención buscar eso, pero lo veíamos a nuestro alrededor. Pero ¿qué sucedió? Que nosotros no hacíamos caso. Nosotros pensábamos que pues así era la vida, que era normal. Pero yo comencé a enfermar, pero primeramente mi esposo se accidentó, pero él se accidentó después de que nosotros encontramos cosas de brujería. Yo fui enseñada mi vida pasada a que si tú no crees, no te pasa nada. Entonces, por supuesto que yo decía, no nos pasa nada, no sucede nada. A mí me decían, habla malas palabras y todo eso se va a ir. Perdão. Que coisas que você encontrou? Yo encontré animales muertos en la puerta de casa, ensangrentados, y encontrábamos abajo del carro de mi esposo cajitas como con arroz o sal. De esa manera sonaba la cajita de regalo, porque era una cajita de regalo. Nunca las abrimos, pero nosotros intuíamos que no era nada bueno. Entonces, después de ahí, en la pared de la casa había manchas como de aceite y también encontraba yo tierra. Y fue así, o sea, eran cosas que nosotros pues no nos explicábamos, pero podíamos notar que no era algo bueno. Y comenzamos, no hicimos realmente caso. Nosotros así levantamos esas cosas, las tiramos. Repito, yo fui enseñada a, según esto, no creer, lava con cloro, echa mucho jabón, di malas palabras porque todo eso se va a ahuyentar de esa forma. Entonces yo hacía de la manera en como a mí me habían enseñado, pero vino una situación muy fuerte, muy difícil. Llegué al punto de no tener para comer, aún trabajando mi esposo, aún trabajando yo. Senhora, então, depois que você encontrou a brujeria em la puerta de sua casa, a situação empeorou. Sí, señor, empeoró porque, bueno, de hecho mi esposo se accidentó. Nosotros ya íbamos avanzando en la vida económica, íbamos viendo un cambio, un avance, y mi marido se accidentó. Gracias a Dios no perdió la vida, pero estuvo terrible el accidente. De ahí él se comenzó a endeudar con las tarjetas de crédito, no nos rendía el dinero, no nos alcanzaba. Mi esposo agarraba de una tarjeta, cubría otra, de esa otra agarraba. Era una situación terrible, porque de hecho también después yo enfermé y a mí el médico me dijo que tenían que amputarme una pierna, que porque yo padecía de flebitis. Yo por las noches padecía insomnio, no podía dormir. Entonces yo pues asistí al médico, iba con el médico y le explicaba que yo no podía dormir por la noche. Yo sentía hormigueo, comezón en todo el cuerpo, yo me rascaba completamente porque yo sentía un hormigueo que no me dejaba en paz. Al mismo tiempo yo sentía como una ansiedad, como querer correr, como cosa fea que yo sentía. Era una sensación que no la puedo explicar a ciencia cierta qué era. Pero a partir de ahí, a mí el médico me dijo,
voy a dar unos medicamentos para usted para que pueda dormir, y me daba pastillas para que yo pudiera dormir, pero ni con las pastillas yo podía dormir, en el día no me podía dormir con las pastillas y en la noche menos. En la noche era la comezón, era la ansiedad y era la situación de sentirme mal, de no poder dormir, de tener insomnio. Entonces aquí la situación, yo llegué al médico y el médico me dijo que no, que yo no tenía nada. Posteriormente me dijo que no tenía nada. Un médico me dijo que me tenían que cortar la pierna porque tenía flebitis. Otros médicos me decían que yo no tenía nada. Entonces fue así la situación, muy fuerte, muy difícil, al grado de no tener un día, que para nosotros fue como si fueran siglos, de no tener para comer. No nos alcanzaba, no nos rendía el dinero, quedamos en casa mis hijos, mi esposo y yo viéndonos a la cara, mis hijos en ese entonces más pequeños solamente viendo o ellos dependiendo de nosotros. Y mi esposo, pues lo que hizo esa ocasión fue tomar unas camisas nuevas que tenía en el closet, y en silencio subió a mi recámara y vi que bajó con una mochila. Y mis hijos y yo preguntamos: ¿a dónde vas? Y él dijo: ahorita regreso, tengo que hacer algo para que comamos. Entonces él salió y nosotros quedamos callados. Por supuesto que el ambiente en casa era triste, era angustiante. Mis hijos más pequeños solo nos veían, solo me veían a mí. Yo quedé callada, no había leche, no había nada que ofrecer a mis hijos del refrigerador, nada. Y a la hora y media mi esposo llegó con una bolsa de carne, eran como unos 6 kilos, y me dijo: aquí hay para que comamos. Y mis hijos se quedaron impactados y preguntaron: ¿de dónde lo sacaste? Fui a vender mis camisas, dice, pero no me aceptaron el pago y me las regalaron. Nosotros comimos de lo regalado por un día, pero ese día fue terrible porque mi esposo y yo trabajábamos, personas de lucha, de trabajo, de esfuerzo, considerando que no le hicimos daño a nadie, solamente luchábamos por nuestros propios proyectos. Y fue así como nosotros un día sabemos lo que es no tener para comer, comimos de lo regalado. Y a partir de ahí la situación siguió igual, porque realmente batallábamos mucho con nuestra vida económica, batallábamos mucho con las enfermedades después del accidente de mi esposo y después de que yo enfermé. Pero el doctor dijo que yo no tenía nada, que realmente los estudios no lanzaban nada. Y yo dije para él: pero doctor, otro doctor me dijo que me iban a cortar una pierna, que porque yo tengo flebitis. Y dijo: no señora, dice, usted no tiene nada, no se le va a cortar nada. De hecho, antes de que ese médico me dijera que no tenía yo nada, yo en la cocina tenía un mueble, obispo, lleno, repleto de medicamentos. Aparte los ahí me los daban en el IMSS, yo asistí al IMSS, era un mueble terrible ahí lleno de medicamentos. Posteriormente yo fui a un médico particular y pues ahí nadie me regalaba nada, tenía yo que pagar mi consulta, tenía que pagar mis medicamentos, pero no había tampoco para comprar los medicamentos. Y también llegué una ocasión con esos malestares de cosquilleo, de ansiedad, de esa cosa fuerte, fea que yo sentía. Llegué a pedirle al médico particular la consulta prestada y el médico ya estaba cerrado el consultorio, me abrió la señorita recepcionista y el médico se asomó, él ya se iba y me dijo: ¿qué pasa con usted? Me siento mal, por favor atiéndame. No tengo dinero, no traigo dinero, le pido me disculpe, yo en la quincena le traigo y le pago. Y dijo el doctor: no es necesario, pase, y me dio unas pastillas según para dormir, pero no, yo no podía dormir, obispo. Mi situación fue muy fuerte, muy fuerte, muy mal. Tormentos espirituales. Sí, yo escuchaba como murmullos en mis oídos, como voces, y eso me estresaba, me hacía sentir como que me reventaba la cabeza.
Como que usted parou de sofrer? Cuando mi papá me invitó al Centro de Ayuda Universal, Aham. yo por supuesto no lo creía. Mi papá, en ese entonces, mi papá tomaba. Mi papá comenzó a asistir aquí a la iglesia y yo vi el cambio en él. Y él me dijo, ve, porque lo que tú tienes es espiritual. Y yo dije, para él, no, es que tú ya cambiaste de religión. Yo no quiero cambiar de religión. Tú me enseñaste y ahora tú ya estás yendo, te están lavando, perdón por la expresión, pero yo dije para él, tú ya estás dejando que te laven el cerebro. Yo no. Y dijo mi papá, no, hija, por favor ve, no es que me estén lavando el cerebro, es que, mira, de verdad, Dios me ha liberado, Dios ha hecho que yo deje el vicio, hija, que yo deje el alcohol, que yo deje la cerveza, ve. Y yo quedé molesta, obispo, porque yo decía, no, yo no voy a ir. Y yo me sentía mal, yo estaba enferma, yo estaba en el fondo del pozo completamente y yo no quería venir. Usted estava vendo seu papá cambiado, Sí, transformado. sí, cambió. Agora, usted creía que seu papá queria lo melhor para usted? Sí, sí lo creía, por supuesto. Su papá es um homem confiável? Sí, señor. Confiável. Sí. Bueno, aún sabendo, aún creyendo que ele queria lo melhor para usted Sí. e que és um homem confiável, aún assim usted não hizo caso. No. ¿Por que estou falando isto? Porque quizás usted já escutou hablar de la Universal, pero não só através de la programação. Alguém que usted tem segurança que quer lo melhor para usted. Alguém que é confiável. Confiável. Já digo para usted, sua vida pode cambiar. Vamos a la Universal. E aunque seja uma pessoa confiável, aunque seja uma pessoa que adentro sujo, há a segurança que ela quer lo melhor para usted, usted não ha logrado hacer caso. E foi o que passou com usted. Sí, Usted não hacía caso. no. Tardou para venir? Sí, sí, sí tardé. Quanto tempo? Como unos 2 años. Ou seja, 2 anos mais de sofrimento. Sí, És assim. Se uno tarda uma semana, és uma semana mais de sofrimento. sí, completamente. Se uno tarda um mês, és um mês mais de sofrimento. Se você tardou 2 anos, 2 anos mais de sofrimento. Sí, así fue. Pero a partir de ahí, sí tardé mucho en llegar y yo decía muchas cosas para mi papá, porque de hecho mi papá me preguntaba para mí, me decía, hija, ¿tú tienes problemas con tu esposo? No, papá, o sea, no tengo problemas con él, pero entonces, ¿por qué no vas? Él no te deja ir. No, sí me deja, pero yo no quiero, papá, yo no quiero yo decía que yo no quería cambiar de religión y me decía mi papá, no es que cambies de religión, hija. No es que cambies de religión, yo no he cambiado de religión, simplemente he cambiado mi forma de pensar, mi forma de ver la vida. Dios me ha ayudado, hija. Y yo quedaba enojadísima, yo no aceptaba la invitación hasta que un día enferma tomé la bocina, o sea, el teléfono y hablé para mi papá enferma, diciéndole, papá, te encargo a mis hijos, te encargo a mi marido porque yo me siento mal, siento que me estoy muriendo. ¿Pero qué te pasa, hija? No sé qué me pasa, pero siento que me estoy muriendo, papá, siento que me asfixio, siento que no puedo respirar. Y eso fue a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, por ahí así. Decía mi papá, no, ve a la Universal, ahí te van a ayudar. Y fue cuando yo entonces decidí, en ese instante que yo encargué a mi esposo y a mis hijos con mi papá por medio de una llamada telefónica, mi papá me dijo, ve a la Universal, busca ayuda, ahí te van a ayudar. Y fue cuando yo decidí, tomé la decisión de buscar en ese instante las llaves, tenía yo en ese entonces un Volkswagen. Tomé mi carro, pero antes no encontraba yo las llaves, fue una situación que la casa quedó toda revoloteada porque mis hijos buscando las llaves porque ellos me veían que yo estaba mal, no podía salir de casa porque no encontraba las llaves del carro, nunca jamás se me perdían y esa vez yo no encontraba las llaves de mi carro, entonces yo quedé así, yo me sentía mal, o sea, yo me sentía muy mal, pero fue cuando yo hice caso a mi papá, yo vivía en el Estado de México y mi papá aquí en el distrito y dijo mi papá, ve, ha de haber una Universal cerca de tu casa,
ve, asiste, ve. ¿A qué hora es el servicio? Yo dije para él y me dijo, no importa que no haya servicio ahorita, ve y pide que te ayuden. Ve y pide que te ayuden. Pero fue cuando yo sentí, obispo, que yo ya me estaba muriendo. Físicamente yo estaba sintiendo que estaba dejando de existir, una cosa que de igual manera no sé explicar qué cosa fea estaba yo sintiendo. Assim usted chegou. Sí, obispo. Isso, las cadenas. Sí, de liberación, los viernes, Ajá. por esas cosas que yo encontraba, porque yo seguí encontrando cosas de brujería. Y obviamente yo llegué a la Universal, me comenzaron a orientar y yo asistí los viernes, yo asistí los martes para la enfermedad, yo asistí los lunes para la vida económica, yo iba los martes para los problemas familiares. E também ia aos domingos com minha família, minha esposa e meus filhos. Para quem não queria venir, Sim. pero usted perseverou. Sim, É Senhor. bueno aclarar isto. Temos que aclarar que não és de la noite à la manhã, não és uma mágia, és um tratamento espiritual. Você perseverou, vindo quase todos os dias. Sim. Pero isso la cadena de viernes e domingo. Sim. Bueno, como que se encontra a sua vida hoje? Hoy está todo bien, gracias a Dios. Mi vida se transformó. Ahora, gracias a Dios, yo no tengo ningún tormento. Yo estoy libre, gracias a Dios. Me siento feliz, me siento contenta. Mi vida ahora, yo me siento muy feliz, yo me siento muy contenta. En las situaciones buenas y en las situaciones difíciles, ahora mi ser es otro. Yo ya no me siento como yo antes me sentía. Y mi vida económica pues ha cambiado mucho. La miséria terminou? Sí, terminó. Ahora, gracias a Dios, no falta para comer. He prosperado. Gracias a Dios he tenido la oportunidad ahora hasta de estudiar algo que realmente nunca pensé que fuera lo que es lo que realmente a mí me gusta hacer, independientemente de lo que yo aprendí a hacer. Y ahora, gracias a Dios, mi vida está transformada. ¿Tuvo conquistas económicas? Sí, señor. De hecho, apenas conquisté una camioneta Trax 2017. También un Sentra. El Sentra es 2017, la Trax es 2016. Los carros son de agencia, 0 kilómetros. Después de que yo no tenía para comer, mi esposo también muy saturado, situación fuerte ahí, gracias a Dios tengo mi negocio, mi esposo tiene su buen trabajo, mi hijo tiene su casa, gracias a Dios, él ya está aparte, ya tiene su esposa, tiene su hijo y pues tiene su casa. La vida económica cambió. Sí. La pierna, la salud. No, yo me encuentro perfecta de salud, obispo. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Yo no tengo ninguna enfermedad. Vivo muy feliz con mi hija, con mi esposo. Mi hija muy feliz. Todos muy felices. Los tormentos espirituales desapareceram? Completamente. El matrimonio hoy. Estamos bien, gracias a Dios. Vida nueva. Completamente, obispo. De verdad paró de sufrir. Sí, de verdad paré de sufrir. Sí, yo hace un rato que mencionaba, me sentí, porque el recordar el pasado es una cosa fuerte, pero no, la cosa cambió. La senhora Maria, ella creyó nesta palavra cá. Jesus dijo, veni a mim, los trabalhados e cargados, e yo los haré descansar. La vida de ella hoje é outra. La vida de ella hoje não tem nada que ver com a vida dele passado. La vida de ella cambiou por causa de esta palavra cá. De esta palavra. Agora, como saber se esta palavra é verdadeira ou não? Solo provando. E para provar, há a necessidade de venir. Como a vida de la senhora hoje é transformada, de la senhora Maria é bendecida, la suya será também. Senhora Maria, que Deus la bendiga muito mais. Muchas gracias, obispo.